¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, el martes hay una reunión de Juntos por el Cambio en donde van a fijar como una posición común de no tensar ni entre ustedes ni hacia el gobierno porque consideran que la situación es delicada. Sí, la situación es muy delicada, es muy grave. Te diría, escuchaba atentamente lo que decía Cache, lo que se decía en la mesa, y pintaba una situación grave. Nosotros a veces creemos que es más grave todavía desde lo económico, social y desde lo político. Entonces, nosotros, ¿qué decisiones tomamos? Primero, ¿qué se puede hacer? Nosotros somos la oposición, ellos son el gobierno. Vale la pena recordarlo, a veces digo. Que no haya, suspender las campañas electorales. No es momento para campañas electorales, sí para estar muy cerca de la gente, para hablar de política, para esto es muy importante. Estar cerca más que nunca, pues la gente requiere ver a la dirigencia que está haciendo. Segundo tema, ser bastante austeros en palabras, ¿viste? Ser cuidadoso con cada palabra que se dice, porque entendemos que el horno no está ni para un bollo más. Y esto me parece que hace... Tercero, custodiar muy fuertemente la unidad, ¿no? La gente quiere ver la unidad de Juntos por el Cambio, estas son cosas importantes. Ahora, al mismo tiempo tenemos que limitar la cantidad de daño que pueden hacer. Digo, la cantidad de daño es infinita. Siguen hablando de proyectos de ley disparatados, cosas raras. Entonces nosotros tenemos que limitar la capacidad de daño de un gobierno que pega manotazo de ahogado, y cuando un gobierno pega manotazo de ahogado puede hacer un daño infinito. Entonces nuestra responsabilidad es, señores, no pueden hacer ni un poco de daño más, ya mucho hicieron estos 2 años y medio. Habló Lilita Carrió, que es fundadora, socia fundadora de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, quiero mostrarte lo que dijo. A ver, es muy difícil sostener esta presidencia sin un presidente. ¿Qué pensás vos? Es una frase fuerte. Yo estuve el miércoles dando una charla con Lilita en el Instituto Hannah Arendt, dimos 10 clases sobre liberalismo político, y a mí me parece que tiene que ver con esto de, nosotros tenemos una enorme responsabilidad, que es no empujarlos afuera, pero el gobierno tiene que no empujarse entre ellos. El gobierno se está claramente empujando entre ellos. Esa noche circulaba claramente la información de un deterioro final, si querés, en cuanto a la institución presidencial, pero nosotros no tenemos que entrar en eso. Nosotros sí tenemos que entrar en decir, nosotros vamos a cuidar las instituciones que ustedes no están cuidando. Hay que cuidar las instituciones de la República. Y además otra cosa para mí muy, muy clave, Diego, son momentos donde cada palabra puede ser tomada o mal tomada. Ellos van a querer usar a la oposición para decir la crisis espantosa del gobierno, van a querer usar a la oposición para usar la crisis de la economía, lo intentan hacer. El otro día escuché, hay que estar muy de la cabeza para decir que la crisis económica se debe a las declaraciones de los economistas de Juntos por el Cambio. Digo, hay que estar disparatado. Entonces, bueno, este es un momento de extremado cuidado y de defender a la gente, que no le haga más daño. Quiero sumar, cuando se pueda, desde el punto de vista de las cámaras, a Adriana Amado, por la comunicación de Gabriela Cerruti, que tenía una unidad de comunicación específica. Ahora se modificó esa unidad de comunicación. Adri, contá exactamente cuál es ese movimiento. En el año pasado, en octubre, Alberto Fernández había creado la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial, que era una forma de generar una conexión directa entre el presidente y la secretaria de Comunicación. Bueno, se disolvió esa creación ad hoc que había hecho Gabriela Cerruti, seguirá siendo secretaria de Comunicación, pero convengamos que se trata de una estructura con muchísimas funciones que tiene la comunicación digital, que tiene gestión de medios propios, además de todo el sistema de medios del Estado. De ahí, o sea, se elimina la conexión directa, pero no la estructura, que es muy onerosa. Sí, ahí entras en esta figura rara, porque en general un portavoz, ¿qué hace? Habla de lo que dice la voz principal. Ahora Cerruti empieza a incursionar por sus propios temas propios. Yo digo, pasan cosas muy graves. Cerruti dijo que algunos medios de comunicación hacían terrorismo. La palabra terrorismo
siempre es delicadísima, pero en Argentina además tiene una connotación muy especial. Cerruti le marca a los periodistas qué pueden preguntar y qué no. Dice, no, esa pregunta no te corresponde. Cerruti te manda a comprar a un supermercado y dice, no, usted elige mal el supermercado. No, se ha transformado todo esto en un disparate enorme, pero como cualquier cosa que hace el kirchnerismo. Intenta canjearte libertades. La libertad es un bien indiviso. Entonces, te empieza a decir, bueno, pero ustedes no, libertad de opinión no hay. Y libertad de comercio, y tampoco, pues me empiezo a meter en los precios, me empiezo a meter en algunas cosas. Y libertad de movilidad, de transporte, tampoco, porque te pongo un 10% adicional de anticipo de las ganancias. Insensiblemente hay una invasión sobre las libertades peligrosísima y tenemos que estar muy atentos a eso. Insisto, el nuevo 678 es lo que hace Cerruti. No pueden hacer 678, es lo que hace Cerruti, que intenta digitar, insisto, la gravedad de lo que se dice. Lo que le pueden preguntar y lo que no le pueden preguntar. ¿Vos te imaginás algún ataque más fuerte sobre la libertad de prensa que esa? ¿Vos ves que la libertad de prensa, más allá de estas conferencias, esté en riesgo? ¿Vos ves aprietes, ves cosas de otro orden más intenso? Yo creo que es un gobierno que está tan desordenado, tan desbaratado, que aún lo que intenta hacer pasa a ser irrelevante. Lo que pasa es que como la palabra presidencial, yo te lo he dicho a vos hace un año, acá mismo, me acuerdo sentados así, se fue transformando en irrelevante, el presidente construyó metódicamente, sistemáticamente su propia irrelevancia. Entonces, más allá de las intenciones, lo que hacen tiene poco efecto, igual que a veces las medidas económicas que toman, o las no medidas. Yo recién escuchaba con atención. Dicen, bueno, esto es la tregua, ¿viste? La tregua entre dos tipos que son del mismo gobierno, que se presentaron juntos para darle un espacio a Batakis. Ahora, yo trato de no engañarme. Yo no me rijo por las conferencias de prensa por la ministra de Economía. Hace muchos años que aprendí que lo que rige las cosas es el boletín oficial. ¿Me pueden decir cuáles son las medidas tomadas en el boletín oficial en estos 15 días? Batakis no tomó una sola medida, mejor dicho, tomó una. Esta zapallada de aumentar el 10% en el adelanto de impuestos a ganancias para los que viajan al exterior, que no sirve para nada, que no les va a resultar, pero que además es un ataque a las libertades. ¿Vos no creés en la búsqueda de cierto equilibrio fiscal, que fue una de las banderas que hizo Batakis en sus primeras apariciones? Yo me rijo, por el boletín oficial, por los hechos. Mientras tanto siguen nombrando gente, estamos trabajando ahí con un conjunto de diputados, la forma de evitar que entre una sola persona más y además que el que no entró por concurso pueda ser revisado. Por supuesto que entras en colisión con otros derechos preexistentes, pero por lo menos ponerle un freno acá en más. Están colonizando el Estado. Si vos lees, y yo insisto, antes de leer el diario, léanse el boletín oficial todos los días, miren los nombramientos, no paran con los nombramientos. A ver, viven en una realidad paralela. Este Estado está quebrado, quebradísimo. ¿Qué van a querer, aumentar los impuestos? Jamás pasará eso. No va a pasar por la Cámara. No va a pasar por ningún lado. ¿De qué solución propone? Ninguna. El presidente dijo, le planteó la guerra contra la inflación. ¿Te acordás cuando planteó la guerra? Ahora, ¿me puede decir qué batalla el viernes, dijo, el viernes largamos la guerra contra la inflación. Así, ¿cómo es él? Entonces, todos los días anteriores, creo que faltaban 3 días, hubo una cobertura, una remarcación por cobertura para prepararse para la guerra. Pero vos fíjate que estamos con inflación que corre 5,3 corrió el mes pasado, es evidente que julio va a correr mucho más alto. La gravedad de lo que está pasando, insisto, somos cautelosos, ¿viste? Pero la posibilidad de que esta aceleración se transforme en una espiralización es enorme. No se dan cuenta sobre dónde están parados y la que sufre es la gente, el tipo que vive un salario, el tipo que vive la pequeña y mediana empresa, los jubilados. Porque aunque vos de enero a marzo o de abril a junio, como es trimestral, de punta a punta, digamos, ya está, te lo actualicé, aún con la fórmula que le tiraron 14 toneladas de piedras, pero mientras tanto, cuando tenés en estos niveles, supongamos el 6%, le comiste el 10, el 12 en el promedio. Cuando vayas a ver, los ingenieros decimos, el área bajo la curva, es el total de los ingresos que se percibieron, por ejemplo, los jubilados este año, vas a ver que le comieron el 15%. Es disparatado lo que están haciendo. El oficialismo está empezando a decir que están preparando condiciones para, por ejemplo, hacer una gran reforma jubilatoria, etcétera. ¿Qué tenés para decir de eso? Y que incluso el Fondo Monetario está esperando el cambio de gobierno
en donde sería más fácil una reforma jubilatoria en la hipótesis de que esa reforma va a perjudicar a los jubilados. Yo te estoy diferenciando mi mirada de lo que uno lee que están diciendo. Lo que están diciendo tendrían que decirnos cómo van a gobernar y sacar del país de este pantano en que nos metieron. Entre 2 años y medio nos metieron en este pantano, nos metieron ellos. Insisto, voy a decir una vez más, o sea que yo defiendo también cómo se entregó el gobierno. Se entregó el gobierno con el 0,4% de déficit fiscal, es decir, déficit fiscal cero, y con equilibrio energético. Reventó todo, Alberto Fernández reventó todo lo que teníamos lo reventó. Y lo que hemos hecho los argentinos es un conjunto. Pero no quiero eludir tu pregunta. Cualquier cuestión previsional tiene que tener que ver con el que aportó. Estas moratorias que inventan de vez en cuando es de una enorme injusticia para el que aportó, el que trabajó toda su vida y aportó. Obviamente, como la caja es una sola, después de vez en cuando entran por la ventana todas estas cosas que quieren inventar. Eso es destruir el sistema previsional. Eso es lo que hicieron y hay un proyecto en el Senado. Ya está, están trabajando en esta dirección. ¿Puede salir ese proyecto? Nosotros en la Cámara de Diputados vamos a tener una posición firme, porque defendemos el concepto de justicia básico. Todos del que juntos, trabajó. Mira esto. ¿Vos estás seguro que Todos Juntos por el Cambio va a rechazar esta moratoria? Sí. Te digo porque en algún otro momento había sectores, si vos querés más, entre comillas, sensibles, que acompañaban este tipo de ampliación de derechos. Vos podés tener algunos temas, supongamos, discutir estas cosas, para ponerlo en negro sobre blanco. Reventando el sistema previsional es una locura. Cualquier cosa que vos quieras hacer en función de otra sensibilidad, digamos, nunca lo puedes hacer con el sistema previsional. El problema es cuando quieren mezclar soluciones con el problema, es una locura. A ver, concretamente, gracias a todas las cosas que hizo Cristina Fernández, sumando un montón de gente al sistema previsional que nunca había aportado, tenés las jubilaciones más bajas de la historia. Y hay que decirlo. Por supuesto que no es simpático, pero hay que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad tal cual es. Hernán Lombardi, muchas gracias por habernos visitado hoy.